Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos en el Centro de Estudios Constitucionales. Nos hemos desplazado de nuestro set habitual para tener una conversación con el doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional, director del Centro de Estudios Constitucionales y doctor en Derecho y además miembro de la Academia Nacional de Historia, entre otros cargos que tiene él. Y la conversación va a versar sobre una iniciativa que a mí me parece fundamental con miras al Bicentenario, que es dar a conocer los textos constitucionales. Doctor Carlos Ramos Núñez, un gusto. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. El Centro de Estudios Constitucionales, en un gran esfuerzo editorial, está publicando un conjunto de libros muy valiosos. Vamos a tratar de conversar sobre todos ellos, pero quiero empezar con este esfuerzo que además es conjunto con el Ministerio de Justicia, que es la edición de las constituciones del Perú. Somos un país que ha tenido muchas constituciones y en la Biblioteca Jurídica del Bicentenario, junto al Ministerio de Justicia, el Centro de Estudios Constitucionales ha publicado esta obra. ¿Por qué es tan importante que podamos volver a nuestras constituciones? Bueno, hay dos ideas acerca de la Constitución. Yo diría dos conceptos, ¿no? Uno es el concepto histórico, ¿no es cierto?, que hace de la Constitución una suerte de itinerario, una suerte de trayecto a lo largo de la historia de un país, ¿no? Por ejemplo, cuando se dicta la Constitución de 1823, la primera Constitución, podría decirse que ese es el inicio del constitucionalismo peruano, entendido en el marco de un Estado soberano. Pero hay algo antes. La Constitución de Cádiz, ¿no es cierto?, la de 1812, que es un esfuerzo ilustrado, ¿no?, al estilo español, es verdad, porque reconoce, digamos, la religión católica, tan importante en la ilustración española. Y están pues las constituciones que llegan después, la de vitalicia de Bolívar de 1826, que fue tan vitalicia que duró 30 días, ¿no? Pero la llamada Constitución Madre de Luna Pizarro de 1828 estableció un sistema de gobierno, mecanismos constitucionales y formas de organización estatal que se han mantenido hasta el día de hoy. Por ejemplo, la configuración del Estado peruano como un Estado unitario y no como un Estado federal se inicia en la Constitución de 1828. O el presidencialismo o semipresidencialismo también. Entonces, esa es una manera de entender la Constitución a lo largo del tiempo. Son varias constituciones, es verdad. Tanto así que Manuel Vicente Villarán decía, en el Perú nos hemos pasado haciendo y deshaciendo constituciones, ¿no? Pero debajo de esa numerosa lista de constituciones, casi en cascada, ¿no es cierto?, podría decirse algunas constituciones hechas simplemente para sobrevivir durante algún tiempo, como el caso de la Constitución de 1867, que fue tan corta. O hechas a la medida del caudillo de turno. El caudillo de turno, o con el afán de derogar una constitución que había sido promulgada por el enemigo político anterior, como la Constitución, digamos, del 20, que fue derogada por la del 33. No obstante que las instituciones que reconocían eran esencialmente las mismas. O sea, lo que me está diciendo es que a pesar de que tenemos muchas constituciones y siempre se critica eso, ¿no? En los debates políticos se dice cómo es posible si Estados Unidos solo tuvo una y ha tenido las enmiendas famosas, pero en el caso nuestro, a pesar de todos estos cambios, digamos que hay una continuidad. Hay una continuidad. Hay una continuidad que yo llamaría subterránea, ¿no es cierto?, que se mantiene a lo largo del tiempo y que si nosotros nos examinamos, ¿no es cierto?, a la luz de manual, de textos como este, que por otro lado tiene una edición digital, ¿no es cierto?, que puede consultarse en línea, también es cierto de que no solamente la Constitución es texto, documento, en el sentido francés del término,
Francia es un país como el nuestro que tuvo muchas constituciones texto, también hay una tradición histórica. Entonces yo creo que es importante destacar esos dos elementos, la existencia de una constitución como documento, como texto, pero también la existencia, si bien no en los mismos términos que en la tradición anglosajona, especialmente inglesa, ¿no es cierto?, la idea de constitución como itinerario histórico que se va delineando, ¿no es cierto?, unas veces para mal, desgraciadamente, y otras veces para bien, el sistema constitucional, ¿no? Ahora, las constituciones, pues, como tú dices, expresan de alguna manera una época, un momento político. Y en ese sentido es interesante otro esfuerzo editorial que ustedes han lanzado desde el Centro de Estudios Constitucionales, que es la publicación de un conjunto de textos que debatían justamente o revisaban las constituciones del 19. Creo que han empezado por ahí, supongo que después vendrá el 20, pero textos como los de José María Quimper de Derecho Político General o Luis Felipe Villarán sobre la Constitución peruana comentada, ¿no? ¿Cómo nos pueden ayudar estos libros a mirar a releer la Constitución, las constituciones peruanas? Bueno, nosotros pensamos de que las fuentes del derecho constitucional contemporáneo, en gran medida, y eso no está mal, se basan en el derecho comparado, ¿no? Digamos, en esfuerzos intelectuales muy coherentes, ciertamente, en el mundo anglosajón, en Alemania, en fin. Pero algo que advertía, sobre todo en mi perspectiva de historiador del derecho, era de que se dejaba de lado, salvo tratándose de especialistas, una tradición constitucional en cuanto a un pensamiento constitucional eh, en, la, en el discurso nacional, ¿no? O sea, esto no era solo fruto de las crisis políticas y de los caudillos, o sea, había alguien que estaba pensando y claro, discutiendo estos textos. quizás sin mucha originalidad, porque por ejemplo buena parte del texto de derecho político de Quimper se encuentra en manuales de derecho constitucional de la época, sobre todo franceses, pero también, por ejemplo, hay un libro que es Cuestiones Constitucionales de Toribio Pacheco. Pacheco fue una suerte de Tocqueville peruano, ¿no es cierto? Yo diría que Cuestiones Constitucionales, digamos, dentro del, digamos, de lo que significaría el Perú, es el equivalente de la democracia en América. Y es un libro que no solamente analiza las constituciones políticas, ¿no es cierto?, desde las bases de San Martín, la Constitución del 23, y sobre todo se detiene con una dureza muy grande frente a la Constitución conservadora de 1839, sino que además es un diagnóstico social del país. Es decir, claro, hay una mirada del Perú, no Perú, es solamente una mirada del texto. Sí, y es más, ¿no? Es una mirada, este es un problema grave que suele enfrentarse respecto de los textos legislativos, ya sean los textos legislativos o aquel que se refiere al pensamiento jurídico. Se parte de la idea que es algo exótico, algo técnico, cuando en realidad el derecho es un aspecto más de lo social. Y entonces, claro, expresa una época, además. Una época, además. Entonces, el texto Cuestiones Constitucionales que nosotros publicamos, no solamente la primera parte, que era la antigua edición de imprenta Ibáñez en Arequipa de 1853, sino nosotros publicamos, además, la segunda parte, que la extraímos del Heraldo de Lima, del periódico del cual Toribio Pacheco era director durante ese periodo. Entonces, en realidad, pues es un diagnóstico del país, de sus males, de sus grandes carencias, de la necesidad que cambie. Yo diría, por ejemplo, que Cuestiones Constitucionales tiene la fuerza, quizás, claro, con menor rigor sociológico que los 7 ensayos de Mariátegui, ¿no? Es decir, y que nos ayudan a comprender mejor el siglo XIX, la carencia de una institucionalidad. Y entonces empezamos esa colección del Bicentenario, clásicos del constitucionalismo, con el trabajo de Toribio Pacheco, Cuestiones Constitucionales. Después publicamos otro manual de Ricardo Silva Santisteban, ese que está aquí, José Silva Santisteban, un jurista cajamarquino, que escribió varios manuales de derecho. Escribió un libro de derecho civil, escribió otro de derecho de gentes que pensamos publicar el próximo año, es una especie de antecedente del derecho internacional público humanitario, y este curso de derecho constitucional.
Este libro, por ejemplo, de José Silva Santisteban, es un comentario a la Constitución de 1860. Pero, por ejemplo, tiene una virtud que los manuales de derecho constitucional ahora no traen. Por ejemplo, una discusión acerca del derecho al sufragio. ¿Cuál es la mejor forma de votación? Si la secreta, si la pública, ¿no es cierto? Si la comunitaria, si la individual. Y con razones muy interesantes, porque si debe haber sufragio general o no, si los analfabetos deben de votar Claro, la o no gran deberían de discusión votar sobre el voto indígena sobre el voto también. indígena. Entonces, de tal manera que yo diría este es un trabajo útil, no solamente para el jurista, ¿no es cierto?, para el abogado, sino yo diría para cualquier estudioso del pasado, del país o de la realidad peruana, ¿no? O sea, digamos que el esfuerzo de ustedes lo que busca de alguna manera es poner en valor el debate constitucional que se dio en el Perú, ¿no? Y las miradas que habían, las lecturas, las interpretaciones de la realidad en diálogo con la Constitución. A eso apunta el Claro, esfuerzo, o el sea, mostrar que hay esfuerzo, una tradición que y hay una no... tradición y que además es posible que, por ejemplo, un estudioso del derecho constitucional interesado en temas históricos puede encontrar esto en una librería de viejo o un investigador en la Biblioteca Nacional, en el Instituto Ribagüero, en San Marcos. Pero la idea es llevar este texto, digamos, al abogado, ¿no es cierto?, que puede tener en sus manos, no solo el abogado, el hombre culto, uno de estos manuales, revisarlo y constatar que hay una tradición Claro, y que vaya a constitucional en las el Perú. aulas de alguna manera, ¿no? Exacto, O ¿no? sea, para las nuevas generaciones. Exacto. Y lo propio, después publicamos este otro, de Luis Felipe Villarán, La Constitución Peruana Comentada. Y también esto va en una línea más comparativa. Luis Felipe Villarán fue padre de Manuel Vicente Villarán. Vamos a publicar en los próximos meses también textos suyos. Publicamos su exposición de motivo, pero esa es otra colección. Y también lo mismo, aquí en este trabajo de Luis Felipe Villarán, por ejemplo, hay una preocupación acerca del funcionamiento, sí, de la independencia del Poder Judicial, un tema tan crucial en nuestros días, y se queja del interés de los gobiernos de la época de querer someter a la justicia, bueno, el caso de muchos jueces que se sometían, pero también de muchos otros que con gran coraje defendían la independencia de los fueros judiciales, ¿no? Ese es un tema permanente en la historia política peruana y Sí, jurídica, ¿no? dramática. ¿No? Yo recuerdo el libro que publicaste sobre el gobierno de Leguía, por ejemplo, ¿no? Y uno veía ahí cómo, por un lado, se consagraban derechos en la Constitución, pero a través del control del Poder Judicial se restringían esos mismos derechos que habían sido reconocidos, ¿no? Claro, así es. Y muchos, pero ahí lo que ocurrió fue de que si bien la Constitución de 1920 no reconoció expresamente la atribución del Poder Judicial para controlar judicialmente las leyes consideradas inconstitucionales, se daba en la práctica esa oposición, habida cuenta de que el habeas corpus, que antes tenía solamente un reconocimiento legislativo y que se promulgó a fines del siglo XIX, en este caso, al tener rango constitucional, se enfrentaba a disposiciones legislativas que dictó el propio Leguía, que las restringía, de tal manera que ahí tenías la oposición entre una norma legal y una norma constitucional. Entonces, los jueces se veían pues enfrentados y había muchos, ¿no es cierto?, que si bien declaraban infundados, improcedentes los habeas corpus, habían otros que los declaraban fundadas, ¿no? Entonces, hay cuando a veces se dice de que los jueces a lo largo de la historia del Perú se sometieron al poder, hay una frase de Ribeiro que dice en el Perú, en los genicidios dominicales, las causas más importantes no se definen en el Palacio de Justicia, sino en el Palacio de Gobierno. Así es una vieja tradición. Es una vieja tradición, pero también es una tradición, digamos, no del todo cierta, ¿no? No del todo cierta, hay una... Digamos que siempre ha habido un sector de la magistratura que ha defendido su fuero, exactamente. ¿no? Sí, o sea, ha habido también otro tipo de actitudes, pero uno encuentra a lo largo de la historia magistrados que se cuadran frente al poder y lo enfrentan. Sí, exacto. ¿No?
Así es. Hay situaciones como esta que contaban del golpe de Estado que hizo Benavides a Billinghurst cuando la Corte Suprema decide reunirse para protestar frente al golpe de Estado, ¿no? Que cometió Benavides. Y entonces uno de ellos le dice, bueno, está bien que hagamos la protesta, pero ¿quién nos garantiza el pago de la quincena? Así Claro, que estaban más preocupados. por el valor. Ahora, Sí. hay otra colección que ustedes también están publicando en esta revisión que estamos haciendo de el trabajo del Centro de Estudios Constitucionales, y son textos constitucionales del Bicentenario. Yo tengo dos acá, he podido revisar la exposición de motivos del anteproyecto de la Constitución de Estado de 1931 y el libro, que cuenta con una introducción del doctor Ramos y además con un estudio previo de Omar Cairo, nos recuerda uno de un trabajo, un gran trabajo, que realizó esta comisión presidida por Manuel Vicente Villarán, ¿no? Yo para que nuestros amigos se den una idea del calibre de quienes redactaron este anteproyecto, están Toribio Alaiza Pasoldán, Víctor Andrés Belaunde, Diomedes Arias Schereber, José León Barandiarán, que en ese momento era un Un jovencito, jovencito. Ricardo Palma, Emilio Romero, César Antonio Ugarte, Luis Valcárcel y Carlos García Castañeta. Es decir, este es uno de los documentos que expresa además una época y a una generación, de alguna manera, que había emergido y había empezado a repensar el Perú, ¿no? Claro, y justo después de la caída de una dictadura, ¿no? Y entonces, la convocatoria a esto, que además es una pléyade de personajes que no se circunscribe a lo jurídico, ¿no es Exacto, cierto? Que exacto, o si sea, bien algunos, el caso de Basadre, que era abogado, en realidad pues era un gran historiador, siendo joven, claro, o o, Luis Valcárcel, o ¿no? Luis Valcárcel, ¿no es cierto? Que si bien hizo su carrera en Cusco y era moqueguano, ¿no es cierto? Era un gran etnólogo, me parece que se trata, y además en el caso, en los propios juristas, ¿no? José León Barandiarán era, si bien escribió un lindo libro sobre la constitución del Weimar, era básicamente un civilista, ¿no? Toribio Alaiza Paz Oldán era un profesor de derecho procesal, Claro, algo, ¿no es algo que cierto? quizás uno diría en Claro, estos tiempos sería difícil de sí, juntar sí, y Manuel Vicente Villarán de alguna manera claro, y de logró alguna conducir ese equipo. conducir, claro, y era para entonces un hombre maduro, ¿no es cierto? Mayor, quizás mayor que en buena parte de ellos. eh, y bueno, algunas de esas instituciones fueron recogidas, si no en la Constitución del 33, después en la Constitución, por ejemplo, del año 79, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? O ahora, ¿no? Una de las preocupaciones de Manuel Vicente Villarán y los miembros de esa comisión también se refiere a la independencia judicial. Este, Dice Manuel Vicente Villarán, y quienes lo ayudaron a la elaboración del texto, por ejemplo, de que no es conveniente que los jueces sean llevados a la arena política, ¿no? Así es, así es, y que tampoco es conveniente, ¿no es cierto?, que los políticos ingresen a la arena O judicial. sea, era O sea, además una respuesta a lo sí, que se había vivido en la época en la época de Leguía, ¿no? claro En que el oncenio. los vocales pedían licencia para ser ministros o embajadores. Era otro tipo de puerta Sí, giratoria, historia, no sí, como la de ahora entre empresas y políticas, sino entre magistrados y y políticos. política, exactamente. Y luego el agradecimiento de una carrera política era hacerlo vocal de la Corte Suprema, ¿no? Claro. Ahora, estos textos nos ayudan a entender, digamos, como hemos dicho, la tradición constitucional peruana, los diferentes momentos en que nacen estas constituciones, pero hay un material que es de enorme valor y que es de difícil acceso, todavía más difícil, que son los debates, los diarios de debates. ¿Ustedes tienen alguna iniciativa para poder, de alguna manera, no sé si eso se puede hacer en una colección impresa, pero de alguna manera que sea accesible a quienes quieren ya conocer el detalle de las discusiones, porque hay debates constitucionales brillantes, ¿no? Bueno, este primer esfuerzo, en realidad son dos colecciones distintas, ¿no? Esta es una colección de clásicos del constitucionalismo, son autores de Claro. derecho constitucional, que pensamos cubrir hasta el siglo XX, ¿no? La idea es básicamente de reconstrucción de historia
digamos, una reconstrucción de historia del pensamiento constitucional. De esta otra colección, si me permites, Javier, por favor, y esta otra, es de textos, de textos legislativos, ¿no es cierto? Pero que además no son solamente, son sobre todo proyectos constitucionales o anteproyectos. Publicamos este primero, ¿no es cierto?, que es el de Javier Prado, ¿no es cierto?, que es el proyecto de reforma del 19. Del 19, y que dio lugar a la Constitución del año 1920, ¿no? Por ejemplo, darte una idea, nosotros ahora tenemos elecciones generales, que no son tan generales, pero por lo menos eso supone la elección de presidente, vicepresidente y congresista, ¿no? Después tenemos, ¿no es cierto?, elecciones que ya no son generales para alcaldes, regidores, ¿no es cierto?, y en donde están las regionales, ¿no? Pero antes del año 1920, lo que ocurría era una renovación por tercios. Entonces, por ejemplo, aquí en el proyecto de Javier Prado, plantea, ¿no es cierto? No, eso está mal. ¿Por qué? Porque generaba una lucha política muy fuerte. Entonces, para hacer un equilibrio, ¿no es cierto?, para que el Poder Ejecutivo no esté expuesto a los avatares del Legislativo, se introduce esa idea de elecciones generales. Pero es decir, la idea es que esto nos puede ayudar a ver cómo las instituciones políticas que tenemos son producto además de una experiencia concreta histórica, ¿no? Y que busca, digamos, de alguna manera mejorar el funcionamiento del sistema. Sí, estaba claro que lo que no quería evitar, algo que había ocurrido en el primer gobierno de Leguía, que como tú sabes, él era un exponente más liberal, digamos, del civilismo. Entonces hay un bloque de civilismo duro, el bloquismo, entonces que se tira abajo varios gabinetes, ¿no es cierto?, que le hace la vida imposible, que lleva una situación crítica que todavía se mantiene con Billinghurst y que da pie al golpe de Estado de Benavides, ¿no? Entonces, esa idea de la renovación por tercios, por lo menos a juicio de Javier Prado y sus contemporáneos, no era buena. Entonces, en virtud de esta clase de documentos, conocemos de experiencia política y de la solución constitucional que dan. Pero también es importante... Pero nos falta saber qué pasó entre el anteproyecto y el texto final. Y el texto final, ¿no? ¿Por qué algunas cosas no llegaron a concretarse? Ahora, claro, yo creo que eso requiere un proceso de edición, que por un lado piense si es necesario, si vale la pena hacer una edición impresa de eso. Nosotros, por ejemplo, descartamos publicar cartas constitucionales manuscritas, por lo menos en formato impreso. No, porque quizás eso vamos a hacerlo en formato digital. Cualquiera. Que sea accesible. Que sea accesible, ¿no? Ahora, claro, no todas las actas de debates están disponibles, ¿no es cierto?, por lo menos en el país. Hay material que se ha perdido. Hay material que se ha perdido, que podría encontrarse en universidades norteamericanas, ¿no es cierto?, en el Museo Británico, en colecciones privadas. Es un trabajo que habría que hacer. En colecciones privadas, pero que sí se impone, ¿no es cierto?, e instituciones como esta, el Centro de Estudios Constitucionales, tiene la obligación de hacerla. Y es más, también el Ministerio de Justicia, porque hay un artículo en el Código Procesal Constitucional que obliga a la publicación de códigos procesales, de legislación peruana y también de códigos, derogados incluso, ¿no? Es un trabajo de rescate de nuestra historia, finalmente. Exacto, ¿no? Y puede de pronto hacerse un trabajo de edición, porque si un debate es de la coyuntura, quizás no se le puede considerar tan importante no prescindir de ese texto y simplemente quedarnos con lo sustantivo, digamos, ¿no? Así. Pero lo que sí puedo decir es de que vamos a seguir publicando. Vamos a publicar, por ejemplo, el proyecto de Bartolomé Herrera, este gran tremendo personaje del conservador, siglo XIX, claro. Exacto, enemigo de la Constitución liberal de 1856. Con grandes debates con Gálvez. Con Gálvez, en efecto. Vamos a publicar además textos de Manuel Vicente Villarán, ¿no es cierto?, algunos que no son muy conocidos, ¿no? Y bueno, y naturalmente el Centro de Estudios Constitucionales, aparte de estas publicaciones de contenido histórico,
también pues También está pensando en el presente. también tiene que pensar naturalmente Claro. eso. Y tenemos otra clase de publicaciones, ¿no? Sí, que son, digamos, es así dirigidas Dirigidas a los abogados, a los abogados, para que hagan bien su trabajo. para que hagan bien su trabajo, y a los jueces, ¿no es cierto? Por ejemplo, el amparo, ¿no es cierto? Algo que nosotros vemos día a día en nuestro trabajo. Y también tenemos una revista, ¿no es cierto?, que es una de las más importantes en materia constitucional, que se publica en América Latina, la Revista Constitucional de Derecho Constitucional, que suele tener entregas monográficas, ¿no? Tiene una periodicidad de 6 meses. Así es, el próximo número será sobre derechos constitucionales de la mujer, ¿no? Es un tema también Sí, donde hay que avanzar todavía bastante, todavía falta, a pesar de los avances que han habido. Y tenemos también otras colecciones, ¿no? Hay una que en derecho y género, por ejemplo, con pluralismo jurídico, en fin, derecho y literatura, ¿no? Derecho constitucional y literatura. Que es un tema que además tienes una publicación. Sí, leí La Pluma y la Porque de alguna manera también, quizás podemos ir terminando con esto, pero la literatura a veces o sea, hay grandes personajes de la historia de la literatura que tienen que ver pues, con abogados, jueces, procesos judiciales, sistema penitenciario. Claro. Sí. Hace poco falleció un juez norteamericano de Scalia, de línea conservadora, y era un gran exponente de derecho y literatura en sus sentencias, ¿no? Claro, y es creo una forma también que sirve para ilustrar la motivación, ¿no? Bueno, doctor Carlos Ramos Núñez, ha sido un gusto esta conversación. Amigos, hemos paseado rápidamente por todos estos textos que creo que son muy importantes. Yo quiero celebrar nuevamente la publicación de este tomo con las ediciones de las Constituciones del Perú. Me parece que es fundamental que no solamente los abogados y los magistrados conozcan de la historia del derecho, ellos están obligados a conocerlo, sino que también los ciudadanos, las ciudadanas del país, todos aquellos que estamos preocupados por el devenir de nuestro país, sepamos pues cómo es que llegamos a las situaciones a las que hemos llegado, cómo se construyeron nuestras instituciones, cómo se construyó nuestro sistema político, nuestro sistema de justicia, y creo yo que es toda esta colección de textos que está trabajando, estas varias colecciones que está trabajando el el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, van a ayudarnos muchísimo a que esto podamos conocerlo mejor y además defender a nuestras instituciones, que es una tarea también que nos toca ya no solo a los magistrados, sino a los ciudadanos y ciudadanas del Perú. Nos vemos.